Bueno, continuamos al final del viaje. Esta la vimos. Vamos a la 171. Multigesta de 11 semanas. Diagnóstico de incompetencia cervical. Ha presentado 2 pérdidas a pesar de cerclaje transvaginal. Tiene además antecedentes de Conolip a los 18 años. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? Cuando debe tener un cuello muy corto por el Conolip y el cerclaje por vagina no sirve, en ese caso lo que nos queda es entrar y hacer el cerclaje por abdomen, ¿no? Lo que se llamaría el cerclaje transabdominal. De esa manera tenemos mayor opción, ¿no? Si tengo acá el cuello uterino pequeño, entonces a veces no me ayuda mucho el cerclaje en este lado. Cuando entro por abdomen tengo la posibilidad de hacer un cerclaje fabuloso acá y de esa forma no tengo ningún problema para que el embarazo continúe hacia adelante, ¿no? El cerclaje. Mujer de 25 años con sangrado vaginal moderado y amenorrea de 7 semanas. Antecedentes de cesárea anterior. Examen 160, frecuencia cardíaca 96, ecografía, cavidad uterina vacía. Canal cervical vacío. Masa intrauterina en la parte anterior del istmo y miometrio entre la vejiga y el saco gestacional de 2 milímetros. Beta-HCG positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y este es un cuadro que se ha presentado en los últimos 30 años. Debido a la cesárea y a la cada vez mayor cantidad de cesárea, entonces se va a presentar que el embrión se implante en la zona de la cicatriz, ¿no? Es lo que se llama un embarazo en la cicatriz de cesárea, que es un problema, ¿no? Incluso, como les decía a ustedes, acá, que esta era la zona del istmo, a veces esta zona del istmo suturada se hace como una especie de tetita larga y eso se llama el istmocele. Y el istmocele es causa de sangrado. Entonces, cuando uno estudia, va a ver en causas de sangrado, recién está entrando el istmocele. Y justamente ahí en ese istmocele, en ese es que se pone y se produce pues el famoso embarazo en cicatriz de cesárea. ¿Qué se hace en ese caso? Lamentablemente es bien difícil manejarlo y hay que entrar con una aguja y directamente al saco gestacional ponerle metrotexate. Es la única forma, porque la otra forma de querer hacerle grado sencillamente genera mayor cantidad de sangrado. Entonces, como le digo, este embarazo de cicatriz de cesárea es producto de la cantidad de cesáreas que ahora hay y la segunda presencia, no se olviden, el famoso istmocele, que son los 2 grandes problemas de cesáreas y cesáreas. Mujer de 23 años con 6 semanas de amenorrea. Presenta leve dolor en fosa ilíaca izquierda. Presión 160, frecuencia 70, respiratoria 18. Beta-HCG 3500 miliunidades. Ecografía, saco gestacional de 20 milímetros en trompa izquierda. No se evidencia embrión, no líquido libre. Tiene antecedentes de salpingo o forectomía derecha por embarazo ectópico hace 3 años. ¿Cuál es la mejor conducta terapéutica? ¿No? Ya no tiene trompa de un lado y si voy a entrar a hacer cirugía de ese lado, la estoy dejando sin capacidad de fertilización. En ese caso, como ven ustedes, usamos el metrotexate. Indistintamente de eso, para usar el metrotexate hay algunas características. A ver, acá está. ¿Ya? Acuérdense, si el saco gestacional mide hasta máximo 3, acá mide 20, hasta 30, hasta máximo 30, 1. Si el embrión no está activo o
no hay latidos cardíacos, aquí ni se ve el embrión, y tenemos una HCG entre 3.000, otros hablan 5.000, nos quedamos con 3.000, quédense con 3.000 para que les quede el concepto mnemotécnico de 3.000 y sin latidos. Esa paciente es paciente tributaria de manejo médico de embarazo ectópico utilizando metotrexate. Pero si el embrión está vivo, mide más de 3 o tiene más de 5.000, 6.000, 7.000, ahí no podemos intentar el embarazo o el manejo de embarazo ectópico por vía médica. Nosotros acuérdense del 33.000 y embrión no vivo. En el Perú, de acuerdo a la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo, esta podría realizarse en una gestación menor de... ¿Hasta cuándo es embarazo? ¿Hasta cuándo se considera aborto? Hasta las 22 semanas. Ya no se olviden, 22 semanas. Esto está fácil. Mujer de 28 años, nulípara, amenorrea de 6 semanas y sangrado vaginal indoloro. Al examen especuloscopia, lesión cervical violácea. Orificio cervical externo entreabierto. Ecografía transvaginal, útero en reloj de arena. Con canal cervical abombado. Saco gestacional en cuello uterino sin signos de deslizamiento y orificio cervical interno cerrado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Dónde está todo? En el cuello uterino. ¿Cómo se llama eso? Un embarazo ectópico cervical. ¿No ven ustedes? Todos nos hablan del embarazo que está en el cuello uterino, el ectópico cervical. ¿Qué hace? Se hace en el ectópico cervical igualito el que está en el ismocele o en la cicatriz. Metotrexate directo, no lo toma, sino directamente se pone metotrexate en el saco. 176. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una complicación del desprendimiento prematuro de la placenta? A ver, ¿qué va a ser? El síndrome de Sheehan. Ahora bien, el DPP junto con el PP y el RU tienen que ver con la hemorragia de segunda mitad. Causa primaria del DPP no se conoce. Segunda causa, hipertensión arterial. Ojo, la primera no se conoce. ¿Está bien? Producto del DPP, ¿qué vamos a tener? Uno, el sangrado que me va a generar a mí, como se pierde sangre, cambio en el volumen sanguíneo en la mamá, quien recibe menos va a ser el riñón y el riñón que me va a generar a mí. Un problema de una insuficiencia renal. Segundo, después del DPP, el problema es que se puede producir lo que se llama la infiltración del útero. Es decir, me explico. Se produjo el DPP, no sabemos la causa. Se desprende, se rompen los vasos sanguíneos y empieza a perder sangre. ¿Qué hace el cuerpo humano para evitar pérdida sanguínea? El útero se contrae. Pues hay la contracción intensa del útero, el útero duro, el útero leñoso, es lo típico. Es la primera medida para prevenir sangrado, la contracción uterina. Como no se logra, viene la segunda parte, que es activación de los factores de coagulación con consumo de fibrinógeno. Y eso nos va a llevar a la coagulación intravascular diseminada. Como se sigue perdiendo sangre, vienen los acomodos de volumen sanguíneo y ahí tengo el problema de la insuficiencia renal. Y finalmente, como esa sangre no se está coagulando muy bien y se ha formado un hematoma retroplacentario de la zona de desprendimiento, esa sangre infiltra el útero y va a formar lo que se llama el útero de Cuvier, que es un útero que es incapaz de contraerse.
Por lo tanto, al ser incapaz de contraerse y al sacarse la placenta y el feto, este útero empieza a perder un montón de sangre, una hemorragia postparto. Y producto de esa hemorragia postparto es que tenemos la necrosis hipofisiaria, que es lo que se llama el síndrome de Sheehan. Ahí está. 177. Multigesta de 32 semanas con historia de sangrado vaginal escaso tipo manchas hace 3 días que se dio con el reposo. Examen 120/60 de presión, 72 de frecuencia, altura 30. Feto cefálica derecha, cabeza flotante. Latidos cardíacos 140. Ecografía, placenta posterior que llega a 1 centímetro del orificio cervical interno. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿De qué se trata de esto? De una placenta previa. Y si es una placenta previa, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿No? Verificar que realmente sea una placenta previa, o sea, una eco a las 36 semanas. Yo tengo un pequeño reparo aquí. Miren ustedes. A las 20 semanas de embarazo, vamos a encontrar que el 90% de mujeres gestantes tienen la placenta que cubre el orificio cervical interno. Eso no significa que sean placenta previas. ¿Por qué? Porque a partir de las 20 semanas, el segmento que mide medio centímetro va a empezar a elongarse, a crecer hasta 9 centímetros y en ese crecimiento se lleva o hace que ascienda la placenta. Entonces, el ascenso placentario es debido al crecimiento del segmento. Entonces, el 95% de esas pacientes que aparentemente tenían placenta previa, al crecer el segmento y ascender la placenta, no son placenta previa. El diagnóstico de placenta previa se hace sobre las 32 semanas. ¿Por qué? Porque después de las 32 semanas ya el segmento no va a crecer más, por lo tanto ya no va a haber ascenso de la placenta. ¿No? Aquí en la pregunta, miren, ya tiene 32 semanas, o sea, yo con esto 32 semanas yo ya tengo el diagnóstico de placenta previa. Sin embargo, para cuestión de tener mayor seguridad o ver qué tipo digamos esto, de manejo van a hacer en esta paciente, no, le están pidiendo acá una eco a las 36 semanas, que es posible poder hacer, ¿no? Entonces, vuelvo a pedir entonces, diagnóstico de placenta previa se hace sobre las 36 semanas. Lo verifican, perdón, sobre las 32 semanas y lo máximo la verifican a las 36 semanas si es que uno arranca trabajo de parto. Tercigesta de 33 semanas con sangrado vaginal postcoital. Antecedente de 2 cesáreas previas. Examen 120/60, 72 de latidos, altura uterina 31, latidos 135. Ecografía obstétrica, placenta cubre totalmente el orificio cervical interno. Pérdida de la zona retroplacentaria hipoecoica normal y presencia de lagunas placentarias múltiples. Esa es la típica imagen de una placenta acreta. No, de un acretismo placentario. No me acuerdo, la cosa es bien sencilla. La relación entre cesárea previa y placenta acreta es bastante frecuente. Más aún, si una paciente ha tenido una cesárea por cualquier causa y ahora tiene nuevamente una gestación con placenta previa, o sea, cesárea anterior con placenta previa, tenemos que pensar en placenta acreta. Esa es la relación, placenta previa, placenta acreta en cesárea anterior, ¿no? Pues aquí nos ponen esos datos, ¿no? Y nos dan la característica típica del acretismo placentario, ¿no? Las famosas lagunas del colchón. 179. Gestante con sospecha de placenta acreta por ecografía. ¿Cuál es el mejor momento para terminar la gestación? Tengo una placenta acreta. Cuando es el mejor momento, no voy a esperar a que inicie trabajo de parto. Por lo tanto, 34 a 37 semanas.
Más me acerco a las 38, más es posible que empiece trabajo de parto y el trabajo de parto en placenta creta me va a generar un sangrado así. Por si acaso, el tratamiento de placenta creta es histerectomía. No hay otra forma de tratamiento. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para acretismo de placenta? Y hemos visto es el hecho de placenta previa en cesárea anterior. Esa relación no se olviden, siempre va a ir ahí. 181. Gestante de 34 semanas sin comorbilidades. Sufre atropello vehicular. Presión 160, cardíaca 72, hematoma en miembros inferiores y abdomen. Altura 32, fetoencefálica izquierda. Gateo fetal es 144. ¿Qué complicaciones obstétricas puede presentarse con mayor frecuencia? En una paciente que sufre traumatismo externo severo, lo más frecuente es el desprendimiento prematuro de placenta. Está fácil esa. 35 años, viene a consulta preconcepcional por antecedentes de niño con diagnóstico de mielomeningocele. Examen, presión 160, 70 de frecuencia, IMC 23.5, ecografía pélvica normal. ¿Cuántos meses antes de la concepción se debería iniciar el consumo de ácido fólico? ¿No? Y la respuesta es 3 meses. Para que no se olviden, en términos de prevención, el embarazo dura 4 trimestres. El primer trimestre, que es el pregestacional, en el que yo debo de acomodar las vacunas, las vitaminas y todas aquellas situaciones para mejorar el estado de la paciente, y luego vienen los 3 trimestres del embarazo. Entonces, en ese trimestre preconcepcional hay que llenar. ¿Te faltan vacunas? Usa tus vacunas. ¿Tienes hipertensión? Que te manejen mejor la hipertensión. ¿Sufres de lupus? Entonces que inactiven tu lupus para que puedas embarazarte, ¿no? Entonces, en este caso, habría que dar ácido fólico 3 meses antes. El ácido fólico sigue, es una vitamina hidrosoluble, la B9, esencial en la síntesis de ARN y ADN. Primordial para el desarrollo del tubo neural. Una mujer con antecedentes de espina bífida en su primer hijo, ¿qué esquema de prevención en relación al ácido fólico deberá seguir? Entonces, cuando una mujer ya ha tenido el cierre defectuoso del tubo neural, en este caso, hay que darle 10 veces la medicación que se le, perdón, la dosis que se le daba o que se le da a una paciente común y corriente. O sea, ¿cuánto damos nosotros? 400 microgramos. Pero esta paciente que tiene un antecedente de hoy, 4 miligramos, ¿no? 10 veces más. ¿Cuánto? 3 meses previo. No se olviden que el tubo neural se cierra el día 28-30 de gestación. O sea, ni siquiera a veces la mujer se ha dado cuenta que está embarazada, ¿no? Entonces, por eso que el ácido fólico tiene que ser tomado desde 3 meses antes. Gestante de 22 semanas sin control prenatal. Se le realiza ecografía morfológica encontrándose higroma quístico gigante. ¿Qué aneuploidía se espera encontrar con mayor frecuencia? El higroma quístico está en relación, lamentablemente, con la trisomía 21 o el síndrome de Down. Una pena, pero eso ocurre. Perdón, en el síndrome de Tanner también se puede encontrar, pero en el Tanner vas a encontrar otro tipo de problemas. ¿Ya? Lo que pasa que en el higroma quístico, a ver, vamos a ver, déjame ver. Síndrome de Down se puede encontrar. Trisomía 8 nada que ver. Trisomía 13 menos. Klinefelter tampoco. Tanner. A ver. Ah,
Miren, viendo mi estadística, los dos se van a encontrar, pero en el Tanner también se encuentra, pero... Ay, 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 ay. Ya. Bueno, viendo criterios de lo que dicen mis amigos los ecografistas, en la voy a encontrar, pero verdad, mayor frecuencia es Tanner, tienen razón. Gracias. Gracias por hacerme así. Tanner es, en segundo lugar es Down, pero Tanner es en primer lugar. Ya. Y si les voy a un ratito voy a verificarlo eso. Mujer de 35 años viene a consulta preconcepcional. Tiene antecedente de malformación del tubo neural en su gestación anterior. ¿Cuántos miligramos de ácido fólico deberá recibir diariamente desde los 3 meses antes del embarazo para reducir el riesgo de recurrencia? Hemos dicho que son 4 miligramos. 4 miligramos. 186. ¿A qué corresponde la complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte? Esto corresponde, bueno, un poquito modificada, pero corresponde a lo que se llama la morbilidad materna extrema. ¿No? Me la hemos llegado porque ¿qué cosa es morbilidad materna extrema? Es aquella situación que pone en riesgo la vida de la muerte, la vida de la paciente, ¿no? Y que si no se maneja a tiempo, termina con la muerte. La morbilidad materna extrema. O traduciendo del inglés, la casi perdida. O la casi pérdida. Viene a ser la morbilidad materna extrema. En este momento, ¿para qué me sirve la morbilidad materna extrema? Bueno, uno, para calificar la calidad de atención obstétrica en determinado sitio, ¿no? Entonces, hay una relación entre muerte materna y morbilidad materna extrema, ¿no? Entonces, cuanto más morbilidad materna extrema atiendo yo y menos se mueren, mi atención es de mayor calidad. Entonces, a veces uno dice, en ese hospital el año pasado se han muerto 10 y el otro se han muerto 20. Este es mejor. Pero cuando uno hace la relación morbilidad materna extrema con mortalidad materna, dice, ya, aquí ¿cuántas morbilidades tuvieron? 80. Y de 80 se murieron 100. O se murieron 10. ¿Y aquí cuántas morbilidades tuvieron? 350. Y se murieron 20. Entonces, la mejor calidad de atención no está dada por la tasa de mortalidad, sino por la relación morbilidad materna extrema, mortalidad materna. Cuanto más morbilidades atiendes y menos se mueran, ese sistema, ese servicio o ese hospital es de mejor calidad en atención obstétrica. Entonces, la atención ginecológica, ¿con qué se mide? Con la cantidad de cánceres de cuello uterino. O sea, mi calidad es, cuanto menos cánceres de cuello uterino tengo en mi zona territorial, mi atención ginecológica es de mejor calidad. Y la calidad obstétrica, algunos todavía la siguen midiendo con mortalidad materna, pero en la actualidad es la relación entre mortalidad materna y morbilidad materna extrema, que me da un criterio más de calidad. Gestante de 20 años con 10 semanas de embarazo se le diagnostica hiperemesis gravídica. ¿En qué caso requiere hospitalización? El solo hecho que sea hiperemesis gravídica ya requiere hospitalización. La hiperemesis gravídica es un estado alterado metabólico, donde voy a tener yo el problema de gases en sangre, el problema de electrolitos. Entonces, a diferencia de la emesis gravídica, la hiperemesis gravídica tengo que tener, o sea, hay alteraciones. Entonces, lo primero que encuentro en hiperemesis gravídica es
cuerpos cetónicos en orina. Y luego vamos a encontrar alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones de los gases en sangre. Todo eso, hospitalización. Gestante de 10 semanas con náuseas y vómitos de moderada intensidad que no han mejorado con orientación dietética. Examen normal, no signo de deshidratación, examen de orina, ausencia de cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Esta paciente sí es una emesis gravídica. El único medicamento aprobado por OMS y por las instituciones que ven calidad de atención en obstetricia es la piridoxina con la doxilamina. Los demás, ondansetron, prometacina, metoclopramina, clorprosamina, no tienen aprobación para ser usados para el embarazo. El único que se usa aprobado para embarazo es doxilamina con piridoxina. Segundo, la doxilamina con piridoxina no se usa para hiperemesis. Solamente es para emesis, no es para hiperemesis. Ya. Primigesta de 8 semanas. Diagnóstico de apendicitis aguda. Durante la cirugía laparoscópica se evidencia tumoración de 3 centímetros en ovario izquierdo, superficie lisa y consistencia blanda y color oscuro. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿La paciente se quejaba de eso? ¿Tenía algún síntoma de eso? ¿Y qué hemos dicho con aquellas estructuras que no muestran ningún tipo de síntoma o signología? Sencillamente observación. Algo más, no sé si les preguntarán, pero cuando uno planea cirugía obstétrica, solamente hace cirugía obstétrica. Entré a operar una cesárea y de pronto veo que la paciente tenía 3 miomas subserosos, qué bonitos, me los saco. No, solamente te dedicas a la cesárea, pero ahí están los miomas, ni los toques. O entré a operar y mira un quiste de ovario, grandas, ni lo toques, déjalo. Primero, ¿por qué? El consentimiento informado está dado para una sola cirugía. Segundo, si yo opero sin consentimiento de la paciente, yo estoy en falta. Tercero, si se presentan complicaciones, lamentablemente estoy en mala praxis. Por lo tanto, la cirugía obstétrica es exclusivamente para aquello que se ha indicado y que se ha pedido consentimiento. Encontré otras cosas, pero doctor, aprovechamos el momento. No, aquí no se aprovecha nada, pues después se aprovechan de ti. Ese es el problema. ¿Ya? Ya. Gestante de 15 semanas que presenta dolor intenso en hipogastrio. No sangrado, no fiebre. Ecografía, gestación de 15 semanas. Presencia de mioma de 5 centímetros. Hemograma normal. Sedimento de orina normal. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene la paciente? Aparentemente una amenaza de aborto. Tiene su miomita, sí. ¿Qué voy a hacer? Ibuprofeno. ¿Por qué no le da progestágenos? Porque no estamos con dinámica. Hemos hecho que el progestágeno usó para sedar. La parotomía no tengo ningún criterio. Observación, no sea malo, pues le duele, dale algo. En este caso, dale su AINES. Primigesta de 12 semanas que inicia control prenatal. Examen 160 de presión, 70 de frecuencia, IMC 33. Ecografía, feto único, activo, compatible con edad gestacional. Laboratorio 11 de hemoglobina, glicemia 77. ¿Cuál es el rango de incremento de peso total en kilos deseable durante el embarazo? Y en una mujer que tiene un índice de masa corporal normal,
debe aumentar entre 10 y 12 kilos. Pero esta señora, su índice de masa no es normal, es 33. A mayor índice de masa corporal, menor aumento de peso, o a la inversa, IMC más bajo, mayor aumento. Si yo tuviera una paciente que tuviera un IMC de 21 o de 20, a esa mujer que me suba 14, 15 kilos. Pero en esta paciente entre 5 y 9 kilos. Cuando lo normal hemos visto que va de 9 a 12 kilos, promedio 10 kilos. La aplicación de la vacuna TDPA se realiza idealmente entre las semanas, al final del trimestre 27 y 30 de gestación, con el objetivo de maximizar la transferencia pasiva de anticuerpos al feto. Cuando al final del segundo y comenzando el tercer trimestre, 27 y 36 semanas, ¿no? Para que haya una buena actividad. Ya está esa. ¿Cuál es el mecanismo más importante de regulación del volumen de líquido amniótico en un embarazo a término? ¿De quién depende? Del feto. Ya. Listo, ¿no? Y es la micción fetal, como decía ustedes, ¿no? Hemos dicho que cuando tenemos problemas y el feto deja de miccionar, disminuye el líquido amniótico, que es un signo indirecto. Entonces, todo depende de la micción fetal. Eso está fácil. Me acaban de pasar ahorita por internet de un alumno al que sobre el hidroma quístico, las comúnmente observadas son síndrome de Tanner, síndrome de Down. O sea, no están, Tanner va primero, Down va segundo. Como siempre, Down siempre se atrasa, ¿no? Entonces, 194. En la circulación sistémica fetal, el mayor grado de oxigenación de la sangre se encuentra en... ¿Por dónde va la sangre oxigenada en el feto? Por la vena umbilical. Es un regalo. Característicamente, en el hígado graso del embarazo se encuentra una disminución en sangre de fibrinógeno. ¿Y por qué? Porque el fibrinógeno se forma en el hígado. Fácil. Gestante de 12 semanas que presenta sensación de falta de aire de manera ocasional, una vez cada semana. Se despierta por el mismo motivo una vez al mes. No interfiere en su actividad normal. Examen sibilantes escaso. Radiografía de tórax normal. ¿Cuál es el manejo que tendrá esta paciente? Si tiene sibilantes, proceso asmático. Beta agonistas de acción corta. Corticoides no es bueno darle al paciente con este problema. Teofilina ya no se usa, ese de mis épocas, ¿no? O sea, no menos. ¿Por qué los beta agonistas? Porque el beta agonista tiene el efecto beta 1 y el efecto beta 2. El efecto beta 2 es el que me relaja la musculatura lisa y eso me relaja los musculitos. Una gestante que tiene un grupo sanguíneo O y RH positivo, ¿qué probabilidad de que tenga inmunización ABO? La inmunización ABO es la más frecuente, pero la menos peligrosa o la menos dañina. Para que una mujer tenga inmunización grupo, ella tiene que tener el grupo O el grupo 0 y su hijo o es A o B o es AB. Si no, no va a haber eso, ¿no? Si el feto es AB, puede sufrir de hiperbilirubinemia. ¿Correcto? Pero la mamá tiene que ser O de todas maneras. Y no se olviden, la respuesta inmunológica a grupo es mucho más rápida que la respuesta inmunológica a factor. Para factor, RH, son 72 horas para que se produzcan los anticuerpos. En cambio, para grupo es en unas cuantas horas. Por eso, si una mamá en embarazo desarrolla
incompatibilidad grupo e incompatibilidad factor, la incompatibilidad del factor la protege contra la incompatibilidad de grupo. En términos generales, entre un 5 a un 7% de pacientes o de mujeres RH negativas deberían de tener isoinmunización RH, pero en la práctica solamente se produce en un 2%. ¿Por qué es? Porque hay incompatibilidad de factor y de grupo. Rápidamente lo explico. Si tuviera un solo hematíe que ingresase al torrente circulatorio materno, en la membrana del hematíe está el antígeno de factor y el antígeno de grupo. Inmediatamente que el hematíe ingresa al torrente materno, vienen las células que tienen que reconocerlo y reconocen primero al factor. Y al reconocer al factor como extraño, inmediatamente lo destruyen. Y al destruir, también están destruyendo el antígeno contra el factor. De manera que no existe posibilidad de que se produzca anticuerpos contra el factor. Por eso se dice que la incompatibilidad de grupo facilita que no se produzca incompatibilidad de factor. Y van a encontrar de pronto algunas preguntas donde le dicen mamá RH negativa, papá RH positivo, tercer embarazo y el test de Coombs indirecto negativo. Nunca recibió vacuna. ¿Cuál es la razón? Y la razón es que hay incompatibilidad de grupo y de factor. Listo, sigamos. Según digesta de 28 semanas con grupo y factor ORH negativo, con test de Coombs indirecto positivo, 1/8 diluciones. No recibió vacuna anti-D en su anterior gestación. ¿Cuál es el parámetro en ecografía doble fetal que permitirá evaluar en forma no invasiva y con mayor precisión la posibilidad de anemia fetal? Que hemos quedado que el gran problema de la incompatibilidad factor es la destrucción de hematíes que lleva al feto a la anemia y eso lo lleva a la muerte. ¿Está bien? El test de Coombs indirecto me dice si tiene o no anticuerpos y cuando hago el test de Coombs titulado me dice si es de alto riesgo o de bajo riesgo. El punto de corte es 1/8. Menor de 1/8, esa paciente tiene bajo riesgo de desarrollar la enfermedad hemolítica del feto. En cambio, es más de 1/8, esa paciente tiene alto riesgo de desarrollar la enfermedad hemolítica. Antiguamente, ¿qué hacíamos para ver la anemia y la hemólisis? Punzábamos líquido amniótico y dosábamos la cantidad de bilirrubina. Y de acuerdo interpretamos a más bilirrubina, más hemólisis y por lo tanto más anemia. Hasta que vino en nuestro apoyo la ecografía Doppler. Si un feto está anémico, si un feto tiene menos oxigenación cerebral, que puede ser por anemia, que puede ser porque le falta oxígeno, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo cerebral va a estar aumentado. Y en estos fetos que están haciendo anemia, como no reciben el oxígeno necesario, ¿qué es lo que pasa? El flujo sanguíneo cerebral aumenta y eso lo podemos ver mediante la velocidad máxima de la arteria cerebral media. Entonces, en la actualidad, el manejo de incompatibilidad RH ya no se hace punzando líquido amniótico ni test de Lilly, sino lo hacemos con ecografía semanal, midiendo la velocidad de la arteria cerebral media, que es lo que nos preguntan hoy, ¿no? Velocidad máxima sistólica de la arteria cerebral media, que me indica cuánto flujo cerebral tiene ese feto. Mujer de 21 años, puérpera de 24 horas en su primer hijo. Parto eutóxico, sin complicaciones, exámenes auxiliares, RH materno negativo, RH recién nacido positivo. ¿Qué dosis de inmunoglobulina anti-D en microgramos debe recibir? 300 microgramos. Esa es la dosis estándar, ¿no? 300 microgramos.
No se olviden que, para que se acuerden eso, tengo 3 trimestres, tengo que darle 300 calorías más a la mamá para que coma y tengo que ponerle 300 microgramos de la vacuna anti-R para que no haya problemas. 200. Según digesta de 24 semanas, RH negativa, no recibió vacuna anti-D en la gestación anterior. Acude por disminución de movimientos fetales. Examen 24 de altura uterina, dinámica uterina ausente, latidos fetales 145. Laboratorio test de Coombs indirecto positivo. Usted desea identificar anemia fetal. ¿Cuál es el valor de la arteria cerebral media para detectar esta patología? Y acá ya se pusieron abusivos porque esto ya corresponde a los ecografistas, es decir, cuando tenemos mayor a 1.5 mom, que es la unidad que están usando ellos para ver este tipo de medidas, ¿no? Mayor de 1.5 porque el valor normal va hasta entre 0.5 y 1 mom. Ya está. Tercigesta 32 semanas, RH negativa y antecedentes de hidrofetalis. Actualmente asintomática, presión 120/80, 72 de frecuencia, respiratoria 18, 37 de temperatura, altura 30 centímetros, latido 142. Ecografía Doppler, velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media 2.2 mom. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Eso qué significa? Que ese feto está con un montón de anemia fetal moderada a severa. Fácil. 32 años, gesta 4 abortos. Desea gestación, pero ha presentado 4 pérdidas y un episodio de trombosis venosa profunda en pierna izquierda hace 2 años. Laboratorio anticuerpos anticardiolipina positivo y anticoagulante lúpico positivo. Para confirmar el diagnóstico, ¿en qué tiempo se deben repetir estos exámenes? Y normalmente se ha visto que tienen que ser 12 semanas o 3 meses para comprobar si realmente tiene pues, el síndrome antifosfolipídico o de repente tiene un lupus. Gestante de 22 semanas con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. En tratamiento. Durante su control prenatal trae exámenes de laboratorio anti-RO y anti-LA positivos. Estos resultados, ¿a qué patología fetal predisponen? Y esta es una pregunta media un poco profunda porque básicamente es bloqueo cardíaco y lupus cutáneo congénito. Pregunta de especialista, pero para bloquearse. 204. Primigesta en 24 semanas, antecedente de lupus eritematoso sistémico en tratamiento. Presenta anticuerpos anti-SA. ¿Esta es la misma? No, otra. Y anti-SB positivos. ¿Qué resultado adverso perinatal puede presentar el recién nacido? Ese es el problema del lupus, bloqueo cardíaco congénito, la misma cosa. Según la guía Técnica Nacional para la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo, ¿en cuál de las siguientes patologías se considera evaluar la interrupción terapéutica del embarazo en el Perú? Vamos a ver. Y básicamente tiene que ver con el lupus eritematoso sistémico con daño renal. Una mujer con lupus eritematoso y daño renal que se embaraza, los cambios del embarazo van a generar que la paciente se nos pueda morir. Por eso en el lupus manejamos eso. Y le pedimos a la mujer con lupus, si se quiere embarazar, que por lo menos tiene que tener 6 meses de inactividad de lupus para poder embarazarse. Según digesta de 15 semanas con sangrado vaginal moderado, antecedentes de una muerte fetal en el segundo trimestre. Examen 120/60, 78, útero de tamaño compatible con la gestación, orificios cerrados, escaso sangrado, ecografía, gestación normal de 15 semanas, laboratorio anticoagulante lúpico positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Y el pronóstico más probable es el síndrome antifosfolípido. En el síndrome antifosfolípido, el diagnóstico se hace con el antecedente de una muerte fetal y el anticuerpo, en este caso, el anticoagulante lúpico positivo, suficientes esos dos criterios para decir que esa paciente tiene el síndrome antifosfolipídico. Mujer de 32 años sin hijos acude preocupada porque ha quedado embarazada a pesar del uso del DIU con levonorgestrel. Examen, especuloscopía, se evidencia hilos del DIU, ecografía, gestación activa de 9 semanas por longitud cefalocauda. ¿Cuál es la conducta a seguir? Hemos quedado, indistintamente del tipo de DIU que tengan, lo que tenemos que hacer es retirar el dispositivo intrautérino. Recuerden que el dispositivo y la guía está permeabilizando el canal cervical y el canal cervical no debe tener permeabilidad, por eso que se forma el moco cervical para impedir el ascenso de bacterias de vagina a la zona uterina. Según digesta de 9 semanas, portadora de DIU, acude a consulta por presentar leve dolor pélvico. Examen útero de 9 centímetros, no doloroso, la palpación bimanual, especuloscopía, orificio cervical externo cerrado, se visualiza hilos de DIU, no hay sangrado vaginal, ecografía, gestación intrauterina de 9 semanas. Conducta a seguir, vuelvo a repetir, ¿qué hacemos? Retira el dispositivo. Ya está. Puérpera de parto vaginal 7 días. Viene a control. Examen útero contraído, loquios escasos sin mal olor. Según la norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna, se considera una puérpera controlada, no. No controlada tampoco. Evaluada, no. Institucionalizada, no. Es una puérpera atendida. Las cosas. El sistema informático perinatal SIP tiene como objetivo mejorar la salud perinatal y reproductiva de la mujer mediante instrumentos como el carné perinatal, la historia clínica perinatal, el partograma, etc. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta en relación al sistema informático perinatal, al SIP? Involucra a países Centro y Sudamérica. Es un centro y unidad técnica de la OPS, eso va que va. Cada país tiene, no. Involucra atenciones maternas, no. Entonces lo que vamos a decir es un centro y unidad técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Según la ley, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿qué tipo de violencia es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud? Psicológica, sexual, patrimonio, física, para eso está el grupo Aurora, ¿no? O sea, programa Aurora. El programa Violeta tiene que ver con violación. Y el programa Mamis tiene que ver contra todo tipo de violencia menos la sexual, ¿no? Y ahí se para peleando Mamis con Violeta. ¿No? Pero, como digo, Violeta solo es violencia sexual. Mamis es todo tipo de violencia. ¿Cuál de las siguientes anticonvulsivantes se asocia a un mayor riesgo de presentar malformaciones congénitas cuando se utilice en el embarazo? Y esto ya está probado, tiene que ver con el ácido valproico. Por eso no se debe utilizar como anticonvulsivante de gestación. Gestante de 28 años con diagnóstico de epilepsia sintomática, sin tratamiento. ¿Cuál es la complicación más frecuente que puede surgir el feto? Si tiene epilepsia sintomática, quiere decir que esta paciente hace cuadros convulsivos. Y en los cuadros convulsivos hace hipoxia. Y si hace hipoxia, el feto también sufre hipoxia. Y si hay hipoxia en el feto, no crece adecuadamente. Por lo tanto, la respuesta aquí es restricción del crecimiento intrauterino.
Igualito les pueden poner en cambio de la epiléptica a la paciente asmática que no tiene adecuado tratamiento. Cada vez que hace su crisis asmática está haciendo hipoxia y eso va a generar que el feto no crezca adecuadamente. ¿Cómo se denomina a la fecundación de dos óvulos dentro del mismo ciclo menstrual, pero no en el mismo coito, ni siempre con espermatozoide del mismo varón? Eso se llama la superfecundación, ¿no? Y sí, o sea, los problemas, ¿qué problemas tenemos en cuanto a los cromosomas? Primero tenemos, ay, se me dio el nombre, del ser que tiene dos cuerpos diferentes, ay, ¿cómo se llama? Tiene la cabeza de ala, de águila y el cuerpo de... Ay, ay, ay. Ay, se me dio el nombre. Bueno, pero teóricamente era un embarazo disigótico que después que se funde y se produce un solo ser. Se caracteriza porque es una persona de el macizo facial más grande y tiene un ojo de un color y otro de otro color. Ay, no me acuerdo el nombre, ahorita se me acuerdo, ¿no? Después de eso viene la superfecundación y tenemos la superfetación. Acá es en el mismo coito, ¿no? Ya. En la superfetación se produce el embarazo, pero en dos ciclos diferentes. O sea, la mujer coita en este mes, bota el óvulo, se embaraza. Teóricamente ya no debiera volver a formar otro óvulo porque se bloquea, pero así es la mujer. Está la contra en todo. Al siguiente mes, está embarazada y vuelve nuevamente a ovular. Y si tiene un coito, es un coito fecundo y viene un segundo hijo, ¿no? Entonces son las dos cosas que se presentan. No está acá, no está. Ahorita me voy a acordar, no se preocupen. Es un nombre en griego, en latín. ¿Cómo? No. Ahorita me acuerdo. Está trabajando el lado derecho. La anemia durante el embarazo se asocia con resultados adversos para la madre y el feto. De las siguientes alternativas, ¿cuál está relacionada directamente con la anemia? Presentar la diabetes no tiene nada que ver. Número de fetos macrosómicos, malformaciones fetales tampoco. Desarrollo mental más bajo. Básicamente, quiero que quede bien claro. El fierro como oligoelemento tiene que ver, uno, con desarrollo de los miocitos y del músculo estriado. Porque para formar la proteína muscular necesito fierro. Por lo tanto, fetos que nacen anémicos o de mamás anémicas van a tener alteración cuali y cuantitativa en sus miocitos. Esos señores van a hacer hipertensión, van a hacer hipertrofia y van a morir de alteraciones cardiovasculares. Segundo, como los miocitos del músculo estriado no se han formado adecuadamente, van a tener problemas en el desarrollo físico y laboral. Se cansan más rápido, se cansan más. Ejemplo, vean a la selección peruana. Es un ejemplo típico. Correcto. Y la segunda tiene que ver con el desarrollo de enzimas que facilitan neurotransmisores para el desarrollo mental. Por eso que los pobrecitos de Ayacucho, de Huancavelica, cuando hacen el estudio sobre si comprenden lo que leen, no entienden lo que leen. Porque lamentablemente vienen de abuela anémica, de mamá anémica, y ellos son anémicos. Entonces, no solamente es fierro, hemoglobina, sino es
todo lo que implica el oligoelemento del fierro tiene que ver, antes que me olvide, antes que me vaya, con inmunidad. Niños que tienen adecuada cantidad de fierro tienen mucho mejor inmunidad que aquellos que no lo tienen. Y tiene que ver con el desarrollo de actividad y función tiroidea. Entonces, cuando decimos y nos preocupamos por el fierro ahora, no solamente es por la anemia ni por el desarrollo mental, sino por todos los otros procesos que el fierro genera en el ser humano. Ya está. Gestante de 20 semanas en control prenatal asintomática. Examen físico 110/60, 84, palidez moderada de piel y mucosas. Examen obstétrico normal, hemoglobina 10.2. ¿Cuántos miligramos de hierro elemental deberá recibir durante el embarazo? Y ojo, estamos hablando de hierro elemental. Estamos hablando entonces de 120. O sea, normalmente debería decir 60, pero esta paciente es una paciente que está con hemoglobina baja, está con 10.2 de hemoglobina, ¿no? Y por lo tanto tiene que recibir. Ahora hay varios esquemas. El esquema que están manejando ahora con el fierro es gastrotóxico y que todos los días se lo toma la mujer, entonces se han creado los esquemas de toma interdiaria o de toma semanal, ¿no? Lo gracioso es que las que menos se absorben son las sales ferrosas. Y lo que más da el Ministerio de Salud son sales ferrosas. Y el segundo problema que vamos a tener, así como hemos visto el problema de los embarazos ectópicos en la cicatriz de la cesárea, porque han aumentado las cesáreas, tenemos una legión de mujeres que tienen manga gástrica y que no absorben fierro en buena cantidad, ni me absorben vitamina B12 ni ácido fólico. Entonces ya están apareciendo las mujeres que van a tener anemia megaloblástica por falta de fierro. No se absorbe el fierro, no se absorbe la vitamina B12. Ese es entonces, imagínense a una mujer con banda gástrica que encima se embarace. Va a ser mucho más difícil el manejo con anemia. Pero eso les gusta, pues. 217. Médico durante su serum en Huancayo, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, atiende una gestante cuya hemoglobina a las 30 semanas de gestación es 14.1 gramos decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta paciente con 14.1 en Huancayo, ¿no? Es un valor normal de hemoglobina para ellas porque hay una relación entre hemoglobina y altura a nivel del mar. Listo. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, muchachos. Espero que se hayan aprendido algo, se hayan relajado. Será hasta la próxima. Gracias.